Buenos días, maestro. Bienvenido a nuestro canal. Una vez más, aquí estamos presentes. Pues encuentra uno que el descontento no es solo local, maestro. Hay un Ajá, descontento por el proceso de elección que se está dando. sí. Por ahí, no sé si ha escuchado usted algo respecto a Baja California, por estos lados, Mexicali, por eso rumbo a la sección Ujú, 257, pues que ya empezó el conflicto. O sea, hablamos de ajá, un conflicto que se vive aquí, pero no es exclusivo de aquí, sino que esto ya se está generalizando. Y pues desafortunadamente son mañas, son procesos que ya están, ahora sí que vamos a decirlo, arreglados por una dirigencia nacional y que está metiendo las manos en un proceso que debe de ser, pues ahora sí que desde abajo. sí. Sí, efectivamente, Toño, buenos días en este momento que estamos haciendo esta charla para conectarnos con los compañeros, ya sea de forma directa o en otro momento que tengan la oportunidad de consultar el video, pues en este espacio de reflexión, de análisis desde la vida común del magisterio. Eh, y como tú bien dices, ¿no? Pues nos encontramos en ese dilema que no hemos podido resolver porque hay muchas, como dices tú, muchas mañas, muchas cosas ya, de alguna manera programadas, pero no programadas, con una buena intención, sino que hay esa forma, esa cultura de la corrupción, esa cultura del atraco, de la traición, que hacen, ahora sí, Toño, que no es solamente la dirigencia sindical, en este caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a nivel nacional o a nivel estatal, según corresponda, sino que hay una complicidad de la autoridad. ¿Cómo es posible que está una ley y esa ley con artilugios, mañas, chantajes, la evadan, no la respeten? Entonces, en qué estado estamos? Un estado lamentable, deplorable, donde no hay ley. La ley sigue imperando del más fuerte. Entonces quiere decir que no hemos avanzado. Y no hemos avanzado en aspectos muy, muy específicos. Tenemos una nueva ley laboral y, y el reglamento para la elección sigue teniendo candados. Nos llamó la atención ese proceso que ha reiniciado, y decimos ha reiniciado porque debería de haberse realizado en muchas secciones desde hace año o más de un año. Estamos hablando de la sección 34, estamos hablando de la sección de Tlaxcala, la de Baja California, la de Nuevo León, entre otras que están por ahí, que deben estar en este proceso y que la pandemia, o tomaron como justificación la pandemia para no darles continuidad. Hoy que se retoma, encontramos que el reglamento sigue teniendo los mismos candados, Toño. El Y candado, pues, por, ajá, perdón, perdón. por, ¿Se por refiere al principio reglamento de elección, interno propio del sindicato o un reglamento externo? Es decir, vamos a decir las ajá, leyes. O sea, sí, lo que está enmañado se refiere al interno del sindicato, ¿no? al interno exactamente, Exactamente. porque la ley está disponiendo que debe ser una elección libre, directa y secreta, y que todos pueden votar y ser votados. Y sin embargo, este, desde el momento que está en las manos de una sola instancia, o sea, ¿dónde se ha visto una democracia donde la parte sea juez y parte? O sea, ¿qué democracia es? Donde no le permites al otro expresarte,
no le permites registrarte, no hay una equidad en la competencia. O sea, eso no podemos llamarle democracia. Sigue siendo una autocracia, Sí, donde pues es una ellos exclusión. solamente disponen y excluyen a quien quieren. Entonces, aquí lo que hay que aclarar cuando nosotros hablamos entonces que el procedimiento para la elección no está bien, ¿por qué no está bien, Toño? Habrá que aclarar eso entre nosotros y aclararlo para hacérselo ver a la autoridad. Sí, Sí, exactamente, porque pues ahora sí que, bueno, retomo lo que estaba mencionando, sí. sí, y cómo, o sea, esta inconformidad, estas manifestaciones, pues ya se dieron, ya se están dando, pues, sí, donde se acusa de que ya son procesos arreglados, donde el relevo sindical, en este caso el CENTE, pues está metiendo las manos. Ujú, Sí, entonces yo por ahí leía un artículo que publica este Eduardo Grajeles, ujú, donde existen varias manifestaciones y en respuesta a ello, Andrés Manuel pues pide al personal conocido como este Plácido Morales Vázquez, ujú, titular del Tribunal que es Federal de Conciliación y Arbitraje. ujú, Entonces pide que esté atento a esta situación, puesto que la sección 2 y 37 que ya había mencionado ujú. en el estado de acá de Baja California, sí, pues están en su proceso de elección. Sin embargo, pues por ahí dan a conocer los mismos maestros cómo gente de acá de Sonora empieza a intrometerse y esa misma gente de Sonora manda un mensaje a Cepeda Salas, ¿sí? Pues solicitando Ujú, mm, o sea, entrar mm, personas a ese proceso de elección. Yo por eso decía que esto ya es una forma acomodada por parte del ajá, representante de Cepeda Salas, donde se está intrometiendo a un proceso que debe de venir desde abajo. ujú, Y de ahí sí, también incluso empiezan a surgir, pues ahora sí que los trapitos al sol, como luego se dice, ¿no? Mm, sí, Maestros están acusando a Cepeda Salas, pues de que está utilizando dinero en esas elecciones internas, ¿sí? Y pues que está acomodando en planillas gente ahora sí que de su propio grupo. ajá, Y pues ahí, en estas formas que se están dando, una vez que acude mm, el representante del Tribunal Federal de Conciliación, pues que incluso la misma convocatoria están cuestionándola, o sea, ya están diciendo es que no es válida, pues no está siendo válida para llevar este proceso. sí, Vea cómo están metiendo mano, pero ujú, desde lo que mencionaba yo en el video anterior, o sea, cómo desde una cúspide se está ujú, bajando la situación y no es propiamente la base la que está eligiendo, sino que están acomodando gente a su manera. Bueno, aquí pues cuestionamos, ¿no? ¿Dónde ujú, está la convocatoria? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? Entonces sí, tomemos experiencia de lo que están viviendo los compañeros y pues definitivamente que pues esperemos algo sí. parecido para nuestra sección. Sí, eso es lo preocupante, que son vicios y mañas que vienen no a eliminarse, sino vienen a ratificarse y hasta actualizarse, Toño. Ahí es donde nos parece bastante preocupante. En lo primero que tú mencionas, la intromisión, pues es una cultura que ellos vienen practicando desde sus orígenes, de intrometer gente en, en los cambios donde se generan, donde se van a hacer pues los cambios seccionales y no llevan gente por decir que vayan a hacer campaña o promoción de manera clara, transparente y respetuosa.
No, todo lo contrario, Toño. Vienen a hacer todo un plan de intervención, y que eso no lo podemos calificar más de que de fraude, Toño, porque esos son Sí, actos fraudulentos, y que lesionan. Cuando nosotros decíamos, no solamente vienen a hacer una campaña, sino que están dispuestos a agredir de manera violenta los procesos que se generan en los otros tiempos, que fue a través de congresos. Creemos que hoy, no creemos, debe ser, porque la ley especifica que ahora debe ser voto universal. Quiere decir que no es congreso, es un proceso de elección. Entonces, bastante preocupante y amañado cuando hay intromisión, pero no hay intromisión solo de personas, sino la de el juego de recursos. Allí es donde yo también decía y mencionaba que no son cuestiones equitativas. ¿Dónde están las contrapartes? Para que sea una democracia, debe haber otras partes que estén interviniendo, participando en el proceso. Y aquí no lo hay, no lo reconocen, Toño. Ahí es cuando nosotros decimos, es una monarquía, es una autocracia, donde solamente dispone, porque allí no dispone ni siquiera grupo, Toño. Qué bueno fuera que fuera una disposición de grupo, si no es la disposición del jerarca. Estemos hablando ahorita del secretario general a nivel nacional, Alfonso Cepeda Salas. Entonces, esto es lo que nosotros estamos cuestionando, que el proceso está amañado y está cargado hacia una fracción donde ciertamente, como lo mencionas, ya tienen dispuesto quién va a continuar. ¿Quiénes son? Pues ellos. Entonces, ese juego también que nos parece un tanto no claro, llamémosle así, Toño, cuando se menciona que hay una disposición por la autoridad, hablemos del presidente de la República o hablemos de la Secretaría del Trabajo, quien debe estar vigilante para que los procesos de los cambios sindicales se apeguen a la ley y que no sean una reproducción de los fraudes que comúnmente se vienen realizando, y que cuando no es el fraude es la violencia por la que se imponen. Entonces, eso es lo que nosotros ponemos o denunciamos ante la opinión pública, pero ante las autoridades correspondientes. Entonces, sí tenemos que ver esa parte del proceso. Nos llamó, Toño, también, por ejemplo, mucho la atención cuando dice Alfonso Cepeda Salas en un video que están promocionando, que ellos ya no actúan por consigna. Fíjate, Toño, que, o sea, qué engaño, qué hipocresía le manejan al magisterio, estarlo engañando, porque lo que estamos viendo ahorita, una convocatoria, Toño, que ni siquiera se ajustó a los tiempos, no cumple su aparición de la convocatoria por lo menos un mes antes, si no es días antes. ¿Sale? Y entonces, ¿qué entendemos de eso? Pues que siguen actuando por consigna. Entonces, eso es lo que estamos denunciando. Y, Perdón, profe, esta convocatoria a la que hace sí, referencia es ya hay una convocatoria ahorita, pues. la convocatoria que está saliendo para Tlaxcala y para Baja Ok, California. sí. Sí, esa es la que está ahorita, es la única que se conoce, Sí, sí, sí. y que está ahí, pues, plagada de artimañas para que el proceso no sea en libertad como ellos presumen. Dicen que hoy el maestro tiene libertad, pero lo hacen nada más como el discurso
confundir a la opinión pública, cuando en Sí, el pues ante fondo los medios. exactamente, para aparecer ante los medios, cuando en la realidad en el magisterio no está sucediendo eso. Sí, pues Entonces, de hecho aquí estamos acusando las formas, o sea, que sí, las formas no se están ajustando a un proceso transparente y limpio. ajá, O sea, y esa inconformidad es de la que estamos hablando, puesto que no es lo mismo el discurso que están manejando de decir que son cosas transparentes, que es ujú, una participación democrática, cuando que en sí, las formas lo que está operando es todo lo contrario. exacto, sí. Cuando dicen que hoy los compañeros tienen la libertad de elegir, pero es algo parecido a la democracia limitada de México, Toño. Es decir, no sé si te acuerdas de ese dicho que dices que cada 6 años vamos a elegir a la persona que nos ha de castigar, porque te ponen nada más por cuál vas a votar, por este o por este, pero finalmente viene siendo la persona que te va a seguir utilizando como miembro, pero nada más para legitimarse ellos. Cuando tú hablas, dices, traen un proceso amañado, pues ya traen a quién van a dejar, ya nada más para simular ante la sociedad que se hizo un proceso democrático, hacen este circo de disque de elección. Cuando ya cerraron los candados y no le permites la participación libre a otras instancias. O sea, siguen siendo un grupo tan monolítico, tan únicos, que no permiten. Y eso no puede llamársele democracia, ni puede llamársele libertad. ¿Cómo? Seguimos en No, ello. pues no. Pero la interrogante, Toño, es ¿qué alternativa tenemos para enfrentar esto? ¿Qué te parece allí? Sí, yo creo que es buen punto, profe, porque, bueno, ahora sí que como comentario, acá en el centro de trabajo tuvimos una reunión y Sí. pues de hecho estuvimos tratando estos asuntos, estas situaciones, mm, Ujú, y cuestionan los compañeros, cuestionan esas alianzas políticas de las que hicimos referencia en el video anterior, sí. acusando nosotros propiamente lo que sucede aquí en nuestra sección. Ujú, Pues cómo nuestras dirigencias, aquí particularmente Soraya, brinca de ujú, un puesto sindical a un puesto político donde pues ella es pues ahora sí que representante de acá del pueblo, ¿no? Entonces ella como representante, particularmente como diputada, entra en un proceso, una dinámica de acomodo, ya propiamente con el gobernador, y dicen los compañeros, bueno, pues es que si está dando eso, pues entonces ya ni nos toman en cuenta, ya estamos a un lado. sí. Digo, es que no Fíjate. podemos decir estamos a un lado y hacernos un lado también, Ujú, sí. porque al hacer Y ya, eso, pues validas. ándale. O sea, ahí vemos claramente la complicidad y cómo ya tienes predeterminado qué es lo que estás haciendo o vas a hacer. Uno de los aspectos que se vuelve particularmente grave es que te asocias con el criminal. O sea, ¿cómo llegó Soraya? Llegó violando no solamente la ley interna sindical, sino violó las leyes civiles, Toño, al cometer crímenes de lesión o agresión a los compañeros. Y dime tú cuándo se le juzgó. Entonces, Al es contrario, está complicidad tras premiada. complicidad, ¿sale? Y se vuelve particularmente grave cuando el mensaje que está recibiendo exactamente los compañeros es de exclusión, porque es decir, con ustedes no,
no abro el proceso, no estamos diciendo que nos incluya en su política como tal, sino que permitan la participación de forma equitativa. Y ahí es el gran cuestionamiento que le estamos haciendo a, Soraya. Y el otro aspecto es de esa corrupción que se viene dando cuando no has terminado una función y ya estás encaramado en otra muy distinta, porque acá representas al gremio de trabajadores y acá representas, entre comillas, a la sociedad, porque es una elección popular. Entonces ve cómo esto se convierte en una complicidad de grupo, y el desdén a los representados, porque allí los dejas y haces un juego de uso nada más de esos espacios como trampolín para estar accesando a otros niveles, a otros puestos. Entonces sí se vuelve particularmente grave. Y yo lo que insistí en la pregunta es, ok, aquello está haciendo el grupo de corrupción, los que les gusta la corrupción, los que les gusta el crimen y la complicidad. Pero nosotros, como maestros y como sociedad, ¿qué vamos a plantear ante esa disyuntiva? Yo creo que el primer paso es lo que venimos haciendo de manera histórica. La Coordinadora Nacional nos está diciendo de algún modo que tenemos que tener por principio ética. Segundo, tener honestidad y defender la unidad en la acción. La unidad solidaria. Ok, somos agraviados. Somos vejados. No se permite participación pareja y transparente. Pues entonces no cabe más de que primer paso, organizarnos y crear la fuerza necesaria para contrarrestar este tipo de embestidas que son a todas luces ya no buenas, así llamemos, ya no son propias para el magisterio y para la sociedad, y contrarrestarlas. ¿Qué tenemos el arma? El arma va a ser la votación, Toño. Y entonces decirle a los compañeros, ¿vamos a la opción de cambio o permanecemos en la complicidad y en la corrupción? Permitiéndoles, pues, nosotros no somos parte de ello. Tan es así que lo estamos denunciando que está mal hecho. Pero si la primera instancia es que vamos a contrarrestarla con el voto, pues invitar a los compañeros a que hagan esa manifestación a través del voto, no dándoselos a ellos, sino por una opción que verdaderamente nos represente. Entonces, ahí está. Y entonces, la tarea es que este mensaje les llegue a todos, que se organicen y que vayamos a votar. Aún, fíjate, Toño, aún dentro de esas reglas que no son favorables para nosotros. Ya dijimos que el procedimiento, el método, pues está mañado. La forma de comunicar a los compañeros nosotros es limitada. No hay recursos, ni económicos, ni tecnológicos, o de facilidad tiempos. para comunicarnos directamente. Sí, Entonces los tenemos tiempos, o esas sea, estamos limitantes. ajustados, exactamente. Sí, Toño. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer, Toño, para contrarrestar todo ello? No, pues yo creo que tiene razón en el sentido, ahorita que estaba hablando al respecto, pues se me viene la idea de que en un estado donde propiamente es pues la democracia la que lo rige, las formas de gobierno, de elección, pues no queda de otra más de que
no ser indiferente y Ahí está una participar, parte. Ujú, o sea, participar, puesto que si consideras que las cosas están dadas, de que ya esto no, lo único que haces es ratificar cuando entras dentro del juego, pues entonces, de alguna forma, estás dándoles el gane. ujú, Y no, o sea, no, no es posible. Sí, ahorita incluso considero que vigilemos el proceso, pero no solo el proceso, sino que también llamar o sea, a que se dé lo que habíamos comentado, a que participe una instancia externa, en este caso, dijimos el INE, ujú, donde se dé un proceso un poquito más transparente, ujú, sí, dado que la experiencia nos ha dado que, pues, si yo estoy contando los votos, tengo 3 votos, este, a favor y 7 en contra, pues doy los resultados al revés, ¿no? ujú. Entonces, estábamos hablando de eso de ser juez y parte, no va a ser posible, no va a ser posible. Si queremos transparencia, ahí no, ahí tenemos que, Ujú. pues, prestar un poquito más atención, Sí, pues que sea una gente externa, o sea, ajá, la inconformidad de los sí, compañeros está y la van a manifestar, pero sí, ¿cómo dar transparencia o cómo asegurar de que su voto ajá. sea válido? Ese es, ese es el reto, que el voto sea realmente válido. Y aquí yo creo que tenemos que recuperar, Toño, la experiencia que tiene la coordinadora y que tiene el Movimiento Democrático en Zacatecas. ¿En qué sentido? En el sentido de varias cosas, pero entre ellas, una, que la gente forme ese equipo jurídico, Toño. O sea, el equipo jurídico para estar viendo en qué momentos sí se está respetando la ley laboral y en qué momentos no se está respetando. Y hacer evidente esos mecanismos de elección para que los compañeros lo conozcan, que la sociedad lo conozca, para decir, estos son los lineamientos legales a los cuales se debe sujetar, exhibirlos y hacer el llamamiento a que de no respetarse, realmente la autoridad judicial haga cumplir esa ley. ¿En qué sentido, Toño? No validando el proceso, declarándolo ilegal, pero que sea efectivo. Entonces, esa tarea la tiene que conformar la CENTE a nivel nacional con sus respectivas representaciones en los estados y con mayor urgencia donde están los procesos en puerta. Ahí sería un primer mecanismo. El otro mecanismo es lo que tú mencionas, Toño, efectivamente. ¿Cómo hacer respetar el voto? Tenemos que recurrir a esa experiencia, Toño, que ya tenemos. En cada una de las delegaciones, si así se va a hacer, que va a estar una urna, debemos estar conformados ya, Toño, en quiénes son los representantes de cada una de las delegaciones por parte del movimiento adheridos a la CENTE y que esos compañeros vigilen el proceso de votación y registren todas las anomalías, o sea, la experiencia que hemos tenido tanto en los procesos civiles como en los procesos sindicales. ¿Qué vamos a recuperar, Toño? El conteo y el acta de esos conteos. Y que no haya, más bien, que en las delegaciones ese equipo que pertenezca a la disidencia sea capaz de interpelar un proceso que se esté generando en el momento de la votación.
Pero para Exactamente. eso es donde decimos que son las cosas irregulares, Toño. ¿Cuál es la personalidad jurídica que nos está dando el sindicato? O la instancia que no está creada, la instancia del colegio electoral o el órgano electoral, como se le llame. No lo hay, ahí es donde vemos trunco, donde vemos cojo el proceso, un proceso irregular, Sí, porque por principio debería haberse conformado, ya como tú bien lo dijiste, de manera externa, para que no tenga las manos metidas en el proceso, porque pues es tendencioso. ¿Quién, quién lleva la personalidad o la figura ahí de poder? pues, Entonces, ¿quién está no, determinando todo? exactamente, quien lleva la batuta. Entonces está diciendo, la gente fija en esa figura la, la tendencia. Entonces, es cuestión, ¿cómo te diré? Irregular de corrupción, fraude. Pero la otra situación, Toño, esa es la otra parte. Ya dejé claro que es una idea, que le demos fuerza, que la podamos construir y concretar. Las, la comisión interna de cada zona para encargarse del proceso que sea apegado a principios de ley y que el proceso de votación no sea alterado, ni el conteo. Y al momento de terminar, recuperar el acta. Pero las otras figuras que yo creo que deben estar y que de esto debe, o sea, hay implicaciones, Toño, cuando tú decías, es que debemos interesarnos, no debemos ser apáticos, pero es una cuestión que vamos muy lentos, tanto orgánicamente en el sindicato como socialmente en lo civil. O sea, después ya nada más nos quejamos cuando las cosas están dadas. Pero aquí, ¿cómo pueden intervenir otras representaciones sindicales como observadores, Toño, por ejemplo? O sea, pero representaciones sindicales que no traigan herencia de corrupción, de deshonestidad. Esas son las que deben estar vigilantes del proceso. Pero a eso debe integrarse, completo la idea, gente de la academia, de las universidades, gentes con liderazgo, con presencia moral en la sociedad. Hay gente que participa, por ejemplo, te diré, en preservación del medio ambiente, organizaciones con respeto de los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los ciudadanos. O sea, gente que está vigilante porque la democracia en su totalidad en México avance. Las otras gentes, Toño, los medios de comunicación. O sea, Es un punto bien importante. pero bueno, habrá que buscarlos. Hay gente honesta. Aún dentro de esa corrupción de medios y de comunicación que se da, y más en esta actualidad, hay gente honesta para estar vigilando y que se lleve eso, y que sean capaces en noticieros o en debates de que esto se denuncie, lo bueno y lo malo. Sí, Entonces, ahí están otras propuestas que deben darle transparencia a este proceso, Toño. Y que decimos entonces, como está planteado, está lleno de irregularidades y de desigualdades. No sé, ¿qué otra le podemos agregar, Toño? no, profe, pues definitivamente yo creo que esto que estamos planteando ahorita, ahora sí que es una forma de organización, ¿sí? Uh -huh. De organización que nos permita, pues, ir saliendo, sacando este proceso. Y pues Sí. definitivamente yo creo que, pues hay mucho retomable, mucho que pudiéramos hacer desde el punto de vista de ir viendo, ahora sí que una representación legal y que Uh actúe en -huh. su momento, como lo estaba mencionando en este caso, pues que venga propiamente del movimiento democrático. Ajá. Y Sí. otra también de las representaciones sindicales,
y pues ahora sí que sean realmente representaciones, ¿no? Ujú. Sí es Sí. posible que estén ahí presentes, pero siempre y cuando no estén por ahí amañadas o no sean parte de un proceso semejante, puesto que lo único que sería, pues, justificar o validar un proceso que de nada Mm, tendría, es más, al contrario, saldrían hasta estorbando. sí. Sí, no, pues se Pues me hace muy, muy interesante, la verdad. ahí están esos planteamientos y como estos, claro, Toño, habrán de surgir más. Estamos todavía en ese proceso de construcción en esta nueva etapa. Quiérase que no, es una nueva etapa con una ley, pues me refiero que es una ley distinta, es una autoridad distinta y que esperamos no sea cómplice como ha sido en otros tiempos. Yo culmino con esto, Toño, invitándole a los compañeros a que sean los primeros actores en este proceso, Toño, porque allí reside la esencia del proceso. Si nosotros nos integramos a él de manera plural, con tu determinación como maestro, y aquí cuando digo yo como que te integres como maestro, estoy diciendo de las partes que hay, de las divergencias que hay. Eso es lo que le va a dar también claridad al proceso, Toño, porque unos y otros van a vigilar que las cosas se hagan de manera correcta. Pero si nos quedamos apáticos, pues esto no va a resultar bien. Finalmente, el movimiento democrático adherido a la CENTE tiene su proceso que está marcado del 18 de octubre al 9 de noviembre para que sean las elecciones de los delegados que habrán de asistir primero a la reunión regional el día 9 de noviembre a las 5 de la tarde en el local que ocupa la Coordinación Sindical Democrática de Fresnillo, que está ubicada frente aquí le vamos a hacer promoción, al Hospital Real de Minas. Ahí va a ser la reunión. Yo digo que allí debemos estar porque debe ser un proceso también, nosotros esto debemos aprenderlo, que debemos tener organicidad y también debemos de tener disciplina, disciplina sindical, Tony. Si es un proceso que está dentro de la vía democrática, para nada sería chiste decir, este es el que va a representar. Muchos nos han cuestionado, pero ¿quién es el bueno? No, pues es que este va a ser quien la gente elija. Por eso, el delegado tiene que ser, por principio, es una gente que esté dispuesta a luchar por los compañeros. ¿Cómo? ¿A la deriva? No, con honestidad, con sacrificio, porque tiene que sacrificar parte de su tiempo y ser honesto en los procesos. Es decir, que va a enfrentar, va a valorar lo que la gente disponga, no lo que él se le ocurra. Y así será entonces, la reunión regional es para nombrar a los compañeros que van a ir como candidatos a conformar la planilla. Sabemos que todos no pueden ser, son 30 que van a conformar la planilla estatal, pero en esa planilla estatal deben estar representadas todas las regiones y todos los niveles. Entonces, tenemos que fusionar niveles, porque si no, no se alcanzaría, Toño. Hablamos preescolar, primaria, secundarias técnicas, secundarias generales, está los ENDIS, está el CEBETIS, está personal de apoyo, y no sé si se me quede por ahí algún nivel, pero todos debemos estar representados. Entonces, pues sí, nos enfrentamos a esa disyuntiva y que no la vamos a resolver más de que solamente con la participación. Toño, va otra pregunta y otra gran incertidumbre.
de tener la mayoría, nosotros ya dijimos, una va a ser la vía jurídica, la otra va a ser la vía de la organización magisterial. ¿En qué sentido? Obligar a la contraparte a que respete el resultado. ¿Cómo? Si es necesario, Toño, yo creo que hay que decirlo, tendremos que ir a la inconformidad pública. Lo dejo abierto. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que tenemos que ir a una inconformidad donde tendremos que salir a la calle, tendremos que salir a los edificios públicos y sindicales a manifestar nuestra inconformidad. Entonces, tenemos que cuidar ese proceso jurídico, pero también el proceso de la vía política como opción. Y de ahí, de todos modos, tenemos que brincar, primero, hacer la representación legítima del comité seccional ganado por la CENTE, por el movimiento democrático. Primer paso. De no ser así, tenemos que conformarnos de todos modos con nuestra representación para hacer valer. Si perdemos, yo creo que hay que reconocer, Toño, perdimos. También hay que tener esa dignidad y esa ética. Pero si ganamos, que se respete. Y esperemos que los tiempos nos digan qué hacer. No está todo dicho, pero serían algunas de las vías de cómo nos vamos acercando en la construcción de este cambio de la sección 34 y que buscamos representarlo en esta ocasión con las mejores personas, preparadas políticamente, sindicalmente, pero sobre todo trabajadoras y honestas. Ahí le dejaríamos, Toño, tus comentarios. No, pues muy bien, profe, me parece bien el tema que se trató de hoy. Yo creo ahí le dejamos ya para no extender también tanto y pues esperemos también sus comentarios, sus aportaciones, dado que esto nos va a enriquecer o incluso nos va a tener la posibilidad de mejorar, ¿no? Puesto que también las críticas son muy válidas y bienvenidas. Pues maestro, Exactamente. buenas tardes. Estamos Gracias, en Toño. contacto. Buenas tardes y seguimos en contacto y esperamos el video para compartirlo.